cronista destacada de los sucesos más impactantes de los últimos tiempos. Dice pertenecer a la gran familia del dolor. Tiene 2 hermanos desaparecidos durante la dictadura y su madre, con su pañuelo blanco, fue una tenaz luchadora en busca de verdad y justicia. Se exilió en España y Portugal, donde siguió trabajando como periodista. Regresó a su Córdoba natal e ingresó como candidata en el Frente Cívico. Fue diputada, senadora y hoy dirige el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Acaba de publicar su libro La mala bestia, donde describe virtudes y miserias de la política argentina, según su propia experiencia. En Dímelo Tú nos recibe en su casa Norma Morandini. Gracias Norma Morandini por recibirnos en tu casa, una casa llena de vida, de juventud, de alegría. Gracias. No, gracias por estar ustedes acá. Estamos por una causa interesante que es tu último libro, ¿no? La mala bestia, que acá lo tengo en la mano. ¿No? La mala bestia. La bestia es la política, es el Congreso. ¿Cómo viene por ahí? Durante 10 años título? Estuve yo hablé por otros porque los cordobeses me delegaron su confianza, fui diputada 4 años, después 6 senadora. Y cuando uno ha hablado mucho tiempo por uno, que es el yo fuerte del periodista, pasar a ese nosotros de la política tenía que hablar por otros. Ahora que terminé, aspiro a ser escuchada. Entonces me parece que lo que yo no hice como legisladora, que es llamar la atención para estar en los medios, ahora he usado un título provocativo, pero con una gran profundidad, porque Cicerón, hace más de 2000 años, escribió esa frase que es: los senadores son buena gente, el Senado mala bestia. Y es tan profundo porque si uno habla de las personas, no habla del sistema. Entonces a mí me cuesta mucho hablar de las personas. Y hablar, yo lo que tengo necesidad de ser escuchada porque he participado del Congreso de la tercera década democrática. Para mí la más dramática, porque yo creo que estuvimos a punto de perder la democracia, porque es cuando apareció el odio y el cinismo, y porque hubo un parlamento que fue cancelado porque lo manejaba el control remoto del Poder Ejecutivo. Y ahí también aprendí todo lo que yo ignoraba. Yo creía cuál es la función del Congreso, las decisiones que se toman ahí, cómo afectan nuestras vidas. Lo que uno a veces ve como es abstracto, resulta que no. Esas son las formas, las leyes y sobre todo una función de control que tiene la República, el Congreso, y que la ignoramos como conciencia ciudadana. ¿Qué sentiste cuando Luis Juez te propuso ser diputada en representación de Córdoba? ¿Qué razones personales tuviste para decir que sí? Bueno, yo siempre había dicho que no. Con la historia del cupo siempre me buscaban y siempre dije que no. Y yo no conocía a Juez, y cuando él me propuso por teléfono, yo había vuelto a Lisboa, país en el que viví mi exilio en Portugal, y estaba con la guardia baja, no estaban los amigos que te dicen vos sos loca, ¿qué vas a hacer? ¿Estabas allá? Estaba allá, había ido a dar un curso de periodismo y mis amigos habían hecho el mismo camino, habían combatido la dictadura de Salazar, periodistas, habían fundado revistas, fundado partidos, fueron amigos diputados allá en el exterior, en tu exilio. Ya sea en España, ya sea en Portugal. Pensamos que era el periodo más rico porque era la transición, había caído Salazar,
ya había pasado la revolución de los claveles, había todo ese fervor de la democratización, ya sea en España como en Portugal. ¿Y vos te sentías Yo como estuve más afín en ahí? ese clima, Claro. ese fue mi exilio, ahí aprendí el valor de la democracia y mis amigos habían hecho el mismo camino y después volvieron al periodismo. Entonces esa noche que Juez con su verborragia me propuso en el teléfono, yo siempre había dicho que no y esta vez dije, ¿por qué no? Y cuando volví, que ya tuve desde el inicio experiencias de lo que es la política, la desconfianza, el ojo de estar en... Siempre es la desconfianza, ¿no? Yo tomaba un taxi de aquí al Congreso y cuando decía la dirección Rivadavia y Riobamba, en algún momento el taxista decía, ¡y la casa de los ladrones! Oye, Norma, vos decís que la política pone a prueba la capacidad de conocimiento sobre uno mismo, ¿no? ¿Te sentiste una vez que estuviste ahí dentro ingenua al haber aceptado? ¿Te sentiste demasiado idealista? ¿Cómo viste el Congreso por dentro y cuáles son las cosas que te chocaron tanto, ¿no? Ya no soy ingenua por los años que tengo, pero sí creo en la inocencia. Yo creo que la inocencia es la posibilidad de siempre volver a empezar. La inocencia me protegió cuando a veces, me acuerdo la primera vez que dijeron, se acordó. Y yo dije, ¿dónde se acordó? Ah, claro, sí. Y una secretaria de comisión, que son las que manejan las comisiones, me dijo, pero usted no sabe cómo es esto acá. No, dije, yo no sé. Entonces me protegió la inocencia porque la política no es una profesión, no es una técnica, no es algo que uno aprende. Yo creo que uno llega porque tiene vocación pública, yo creo tener vocación pública, y después hay un grupo ahí de una partidocracia que ha hecho creer que política es el pragmatismo, que dice, y es así, es lo que tenemos, cuando en realidad, si la política no tiene principios, si no hay una ética que la guíe, se convierte en cualquier cosa menos en la política, ¿no? Escribís ahí algunas leyes como, digamos, como para recorrer un pedacito, ¿no? de todo ese recorrido de esos años del Congreso durante el kirchnerismo, ¿no? ¿Cómo se aprobaban esas leyes? Bueno, ahí vuelvo a lo que te decía antes, a mí me protegió la inocencia. Yo me senté con espíritu de colaboración, había pasado el 2001, había todo ese asambleísmo, había que participar, colaborar. Mi primera ley, yo agradezco a la vida parlamentaria que me haya puesto ya a prueba desde el primer día, fue la reforma del Consejo de la Magistratura. Yo venía de integrar Poder Ciudadano, sigo teniendo, me siento más cerca de la ciudadanía, claro. Y entonces dije, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de reformar, de darle más representación al poder político? Bueno, ahora estamos padeciendo cómo se eligieron los jueces. Exacto. Y lo que ha pasado. Entonces, muchas de las cosas... Exactamente. Lo que pasó en el Congreso en esos años. Exactamente, que se convalidó todo lo que hoy vemos como escándalo, es que no controló. El Parlamento se desarmó el control y hubo esto que también adviertes, que se presentaba un titular. Yo me acuerdo que yo siempre decía, yo estoy de acuerdo con esto, pero no de esta manera. Claro. Y después primó la manera, porque en el lugar de las leyes, la manera son las formas. No es una cosa menor que una ley no se tramite, es decir, venía en un tiempo exprés, en una semana se aprobaba una ley porque tenía mayoría. La ley de medios. Decían, no, pero ha ido por las universidades, los foros. Sí, muy bien, pero la mediación, nosotros todavía vivimos en un sistema representativo donde la mediación política la tiene que hacer el representante del pueblo. Es en el Parlamento donde tenía que debatirse. ¿Y esas no se debatió públicas también? No, en el Parlamento no se hicieron. En el Parlamento se hizo después en el Senado, pero yo estaba en diputado, estaba en la Comisión de Libertad de Expresión y casi tuvimos que suplicar que se hiciera participar a la Comisión de Libertad de Expresión. ¿Cómo puede ser una ley que se presentaba de la pluralidad y demás? Y ahí empecé a aprender también la escasa cultura democrática que tenemos. Porque me acuerdo que mi primer pedido de informe, que estaba Alberto Fernández, cuando ellos reivindicaban la comunicación directa, yo pregunté, ¿cómo comunicación directa? Si los medios median entre la información del Estado y la ciudadanía.
Es decir, que el kirchnerismo de entrada dijo lo que iba a hacer. Eso de te saco del medio, me comunico de manera directa, que es una cosa de los años 40, 50, cuando había caudillos, no en la Argentina democrática, con un corazón en la Constitución de Derechos Humanos, cuando el mundo se ha democratizado, cuando no se adoran a las personas, cuando los valores de los derechos humanos los tenemos solo por nuestra condición de persona, no dependen de un gobernante que vaya distribuyendo derechos, que eso es una ofuscación y es haber distorsionado lo que es la democracia. Que tu convicción hoy es la democracia, ¿no? Yo pertenezco a una generación que es la generación de los 70, que no creía en la democracia. Claro. Nosotros creíamos en la revolución socialista y la democracia era un valor burgués. El peronismo nunca creyó en la democracia, porque si creyeras en la democracia no exaltarías al líder, y también que la mujer, la esposa del líder, es la que media entre la masa y el líder, que eso pudo haber sido bueno para los años 50, nunca para el mundo de hoy que sale después de la caída del muro. Entonces yo le debo al exilio el haber descubierto el valor de la democracia. Es el único sistema que se modifica con el tiempo, porque legitima el conflicto, porque hay intereses en pugna, el Estado armoniza esos intereses en pugna, y siempre y cuando impere la libertad. Entonces acá esa concepción de poder que tiene el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, hizo creer que la democracia es solo votar, que si tenías la mayoría eso te permitía hacer lo que querías, cuando en realidad, algo que nosotros también perdemos de vista, los valores de derechos humanos son valores de la burguesía, son liberales, se los debemos a las democracias europeas. Después del fascismo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sale tan horrorizado que le debemos a las personas sensatas del mundo esa normativa maravillosa que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Liberalismo también es una mala palabra, ¿no? Pero en realidad el liberalismo político, claro, por ignorancia, porque el liberalismo político en realidad es la defensa de la República y de la libertad. Sobre todo no entendemos que los derechos humanos defienden al ciudadano del Estado. Los derechos son derechos que tiene la persona solo por su condición de persona. Y también nunca reconocemos totalmente a la lucidez que tuvo los constituyentes del 94, que dentro del Pacto de Olivo no estaba en las coincidencias básicas, en el núcleo de coincidencias básicas, no estaban los temas de derechos humanos. Y gracias a algunos constituyentes, como puede ser Graciela Fernández Meijide, Lilita Carrió, Cafiero, es decir, que incorporaron en la Constitución todos los tratados internacionales de derechos humanos, que obligan al Estado argentino a cumplirlos y están consagrados en la Constitución, pero los gobernantes tienen que hacerlos cumplir. Claro, tienen garantía constitucional. Exactamente. ¿No? Dicen que las constituciones son chalecos de fuerza que se ponen las sociedades encima en momentos de lucidez para evitar desquiciarse en tiempos de locura. Yo nunca pensé que en la tercera década democrática iba a reaparecer el odio, iba a reaparecer el descalificarnos, el que se nos burlaran en el canal público, el que nos mataran la reputación y el que nos hicieran desaparecer simbólicamente. Norma, vos tuviste 20 años en los 70, ¿no? Lo digo elegantemente para... Sí. Y sentís que perteneces a una generación que debería pedir de alguna manera clemencia a las nuevas generaciones. ¿Qué les dirías? Eso yo lo escribí en el año 2000, cuando analicé el juicio de la Junta y todo, y siempre me gustó porque eso tiene que ver con un poema de Bertolt Brecht, que es a las generaciones futuras, diciéndole: a la hora que nos juzguen, sean clementes, pero no se olviden de lo que se salvaron. Pero eso yo lo decía en relación a la violencia política y sobre todo al terrorismo de Estado. Me duele hoy que en la cuarta década democrática todavía tengamos que decir: cuidado, miren de lo que nos salvamos. Hubo una violencia simbólica, una vez más, porque no terminamos de consolidar
la democracia como valor compartido, una legalidad que tiene que cumplir la derecha, la izquierda, eso es anecdótico. La ideología es el derecho que cada uno tiene a mirar el mundo de una manera, pero la ley no es ideológica, claro. La ley es igual para todos. Hay que cumplir con esa legalidad y hay que cumplir con la Constitución. Viviste también en carne propia, bueno, los estragos de la dictadura, que generó la dictadura, porque perdiste y tuviste 2 hermanos desaparecidos, ¿no? Y destacás que tu madre sufrió, pero que transformó ese dolor y que pudo crecer, que construyó justicia, que construyó libertad. ¿Qué te enseñó tu madre con esa actitud? La vitalidad y el no resentimiento. Yo ahora puedo hablar, es decir, ustedes cuesta imaginar, a mí me costó imaginar qué significa que en una casa 2 jóvenes de 20 y 21 años, es decir, la dimensión de decir que son las generaciones que tenían 20 y 21 y 22 años, y ninguna le preguntaba a la otra, sos peronista, sos radical, sos socialista, eran madres que habían perdido a sus hijos y que increparon al poder, que era muy difícil, se corría riesgo, la sociedad por miedo había cerrado sus visillos, no quería mirar, había cerrado las ventanas, todo el mundo se aisló, porque cuando hay terror uno se aísla en la vida personal, nadie sabía lo que hacía el otro, y entonces me duele muchísimo que esa gesta, que no tiene nombre propio, que es la gesta del pañuelo blanco, que es esta búsqueda conmovedora de estas mujeres que se lanzaron a buscar a sus hijos nacidos en cautiverio, se haya de alguna manera partidizado y se haya politizado cuando era una causa humanitaria. De mi madre, yo creo que a ella ha sido, como dice el poema de Borges, somos la justificación de nuestros muertos. Yo me doy cuenta hoy que todo lo que hice en términos de aceptar participar políticamente, lo hice por mi madre. Ella tenía un enorme orgullo, cortaba mis artículos, guardaba todo. Yo aparecía en la televisión, inmediatamente ella me llamaba, y siempre sentí como que eso íntimamente era lo poquito que yo le podía compensar de lo que significa ese desgarro de haber perdido sus 2 hijos menores, ¿no? Te cuento algo, sí. Yo no he ido a la ESMA porque ahora supe después de casi 30 años que mis 2 hermanos fueron arrojados en los vuelos de la muerte. Lo supe ahora el año pasado. Entonces no voy a la ESMA, me gustaría un debate que decidamos entre todos qué queremos hacer. Si yo no, y quién sabe lo que pasó ahí no puede siquiera acercarse a la vereda. Y fui al Parque de la Memoria hace 15 días con mi nieto que tiene 16 años y caminamos mirando los nombres y me impresionó porque él me advirtió 21 años, 22 años, 21 años, 22 años. Y no terminamos de entender la dimensión dramática de una sociedad que no cuida de sus jóvenes. No puede ser que con cada década estemos inmolando jóvenes. Entonces, por eso creo en la democracia, por eso he abrazado los derechos humanos que conjugan con la vida, que conjugan con la paz, que hay que hacer una pedagogía de tolerancia. ¿Qué violó la dictadura? La convivencia democrática, donde los que piensan de manera diferente viven juntos en el mismo lugar que es el país donde estamos destinados a vivir. ¿Crees que todos estos años no pudieron saldar esa deuda, no pudieron cerrar esas cicatrices? No, yo creo que esta década la vamos a agradecer porque nos puso en evidencia lo que creíamos que estaba saldado. Yo creo que, es decir, uno dice los Kirchner, creo que para que alguien haya creído que sacando un cuadro de la pared era un compromiso con los derechos humanos 20 años después del juicio de las juntas, que sí había que tener coraje cuando todavía estaba el aliento de la dictadura, esa decisión de Alfonsín, la de los jueces y la de los sobrevivientes de los campos,
que vencieron su propio miedo y se instalaron 6 meses y reconstruyeron en ese juicio marco, que es el que permitió después los otros juicios. Norma, ¿cómo ves estos 10 meses de gobierno de Mauricio Macri? Bueno, como yo tuve miedo de perder la democracia, me doy cuenta que soy condescendiente y tengo mucha necesidad de colaborar porque lo trasciende a Macri. Creo que finalmente tenemos que decidirnos a construir cultura democrática. Hablamos de números, hablamos de inflación, estamos hablando todo el tiempo de emergencia y de urgencia. Y me parece que la normalidad, que es una aspiración, yo me he vuelto muy modesta en lo que aspiro. Después de haber querido cambiar el mundo, aspiro a vivir en una sociedad normal, que se respeten los derechos, que podamos ser todos iguales. Y creo también que hay que construir un gobierno de instituciones para que las personas seamos nada más que un episodio, que cada 4 años la alternancia democrática es hoy gobierna uno, dentro de 4 años gobierna otro, pero tiene que haber una base sólida, porque no se puede ser moderno si no se tiene tradición. Y en algún momento hay que construir tradición democrática para que después el vendaval no nos voltee como a los árboles sin raíces. Gracias, Norma, por esta entrevista, gracias por recibirnos en tu casa. Te digo un poco cómo te veo yo ahora a vos, ¿no? Una mujer transparente, detrás de esos ojos claros, hermosos, creativa, comprometida, sufrida. Siento que has sufrido mucho tu historia de vida, que eso que pasó cuando eras tan chica, que tuviste que irte del país, que tus hermanos desaparecieron, te atravesó de alguna manera y que tu vida se construyó alrededor de eso que te atravesó, ¿no? Pero te ha hecho muy fuerte también, se te nota con una gran fortaleza. Gracias. No, gracias a ti. ¿Y por qué brindamos? Bueno. Hacemos un brindis. Por todos nosotros, por los argentinos, por la vida, por los que nos gobiernan, para que tengan lucidez y sobre todo para que erradiquemos de nuestros corazones la violencia, que construyamos una cultura de paz, porque lo que enferma es el odio. Y siempre repito algo que dijo un escritor de Israel al que le mataron el hijo: el dolor es más fuerte que la ira. Erradiquemos la ira y construyamos un país en paz. Gracias. 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 Te regalo para que puedas seguir brindando, porque siempre hay razones. Siempre una botella de muchísimas Chandon. Gracias. Anteojos de mi marca, que esta vez, a ver, quiero que te los pruebes, a ver cómo te quedan. Muy moderna. Te quedan espectacular. Y te regalo mi libro con un poco de pudor, una mujer en la mitad de la vida, que habla de las mujeres a los 50.